es que lo que más rechazamos, y rechazar significa eso que no acepto, ¿no? Fíjense en que es increíble, pero funciona así. Eso que rechazo y que no acepto es lo que más crece. Entonces, claro, decimos, pero ¿por qué no eso no mejora? ¿O por qué esta relación no mejora? Y es porque estamos en resistencia, porque queremos que sea así, que se arregle de tal manera, ¿no? Y es así, queremos siempre, como dice Leslie ahora que puso, quiero resolver. Todos, ¿eh? No es que te pase a vos, a mí también me pasa. Porque la mente humana funciona así, ¿no? Porque es el que nos tranquiliza o nos estamos tranquilos cuando realmente pasa algo que queremos que pase, ¿no? Pero justamente es al revés. El proceso es al revés. Y eso es lo que no queremos aceptar, ¿no? Entonces, este amor ciego, como dijo Hellinger, este amor de niños, es muy potente, es muy potente. Por eso cuando Hellinger trabajó con todo esto de las constelaciones, él, digamos, a las constelaciones, ¿no? Las combinó, por decir algo, o sea, o le agregó la PNL, el análisis transaccional y todas estas otras teorías, porque se fue dando cuenta que en realidad esto de la postura de estar en el adulto, en el niño o en el padre, es que es la clave de todo, ¿no? Porque el análisis transaccional, fíjense en qué habla, de que estamos en un adulto, ¿sí? Que es el que está en el presente, que dice sí a todo tal como es, que tiene la mentalidad abierta y que acepta todo, o, que eso es lo que los menos que estamos en eso, ¿no? O estamos en el niño, que es el que quiere medio como cambiar las cosas, ¿no? Quiere que las cosas sean como él quiere, como un tipo capricho, ¿no? O estamos en el padre, que puede ser el padre crítico o el nutricio, ¿no? El nutricio es el padre también que sobreprotege, que son esas personas que como que siguen la línea de los ancestros, ¿no? Como que siguen, hay que hacerlo así porque así lo hacíamos nosotros, lo de la familia somos así, ¿no? Es exigente, pone normas, ¿no? No acepta los cambios. Bueno, ahí sí, hay mucho material sobre esto. Bueno, si quieren un día hablamos, es más, podemos hacer ejercicios para ver en qué estado estamos, ¿no? Pero hay que descubrir en qué estado uno está, si está en el padre, en el niño o en el adulto. El estado en el que tendríamos que estar todos es el del adulto, que casi nadie está. Todos nos negamos al presente. Por eso estamos en este amor ciego y tendemos a compensar, siempre estamos compensando, ¿no? Entonces por eso se va pasando, compensando, buscando ese equilibrio, ¿no? Como niños, como niños. Por eso es lo que tenemos que observar. Las constelaciones sirven para eso, no para descubrir el secreto, a ver qué le pasó a mi abuela, no sé qué, cuando tenía tantos años, y nos quedamos en eso. Porque me quedo en eso y bueno, sí, eso, bueno, está bien, un secreto, qué sé yo, descubro que mi padre tenía otra mujer, qué sé yo, no sé, bueno, bien, se destapa la cacerola o secreto. ¿Y yo cómo trabajo ahora con todo esto que descubrí? Porque si me quedo en eso, ¿no? Porque encima las constelaciones te dicen que no se lo tenés que contar a nadie y nos quedamos peor, porque, ay, ahora no puedo contar de esto que me salió, que constelé. Estos patrones que se revelan son siempre de daño y de sufrimiento, ¿no? Incluso si se les rechaza a los padres, también existe una unión secreta, ¿no? Por más que yo los rechace, ¿no? Se les imita secretamente y uno mismo busca pasar lo que pasaron ellos. Es a un nivel inconsciente, ¿no? Que lo hacemos, obviamente, ¿no? Por ejemplo, dice, si un hijo dice, de ninguna manera quiero hacerme como ustedes, secretamente
les sigue y justamente por el rechazo se hace como los padres. Por eso les decía, si yo los rechazo es que me hago como ellos, ¿no? Y de ese miedo de hacerme como ellos, resulta que continuamente estoy mirando a mis padres. O sea, estoy mirando al pasado y nunca estoy mirando a la vida, ¿no? Es como una cosa loca, pero es que en realidad hacemos eso, ¿no? Aquello que no quiero tiene que estar continuamente a la vista. Todo lo que no quiero tiene que estar continuamente a la vista. Por eso gana influencia en nosotros. Por eso, porque las constelaciones, en el fondo, lo que me están hablando es hacia dónde yo estoy mirando. Yo, mi alma, hacia dónde está mirando. ¿Está mirando al presente, a la vida? ¿O está mirando allá? Porque yo puedo creer que estoy mirando para acá, pero resulta que yo estoy mirando allá. Y eso es lo que tengo que descubrir. ¿A dónde estoy mirando, no? Dice Hellinger que es posible redimir al hijo de esta actitud mágica, le llama él, ¿no? Como que creen que si sufren como los padres o son como los padres los vamos a salvar, ¿no? Acercándolo a aquello que los padres desean para el hijo. ¿Qué desean los padres para el hijo? Que sea feliz y que lleve una vida plena. Supone una prueba de valor para un hijo ver que sus padres sufren y, no obstante, obedecer a un amor más grande, intentando sacar partido de su vida y cumpliendo los íntimos deseos de sus padres. Es importante hacerles ver que actuando así, su amor no pierde nada, sino que posiblemente sea esta la manera de mostrarlo aún más, ¿no? Por eso vieron que este tema es complejo, pero porque claro, yo creo que si yo vivo mi vida como yo quiero y soy feliz, que es lo que realmente quieren mis padres, yo parece como que estoy siendo mala hija o no sé qué yo que estoy haciendo, ¿no? Y eso me genera culpa. No, eso es justamente lo que tengo que hacer, ¿no? Henninger le llamó la despedida, le llamó eso. Este miedo a no ser como, o sea, no hacerse como los padres, pero después está la otra parte, ¿no? Que dice, puedes hacerte como tu padre o tu madre, ¿no? Acá cuenta el ejemplo de una familia, ¿no? Que el hombre aporta conceptos de valor de su familia de origen y la mujer otros tantos de la suya, siempre distintos, ¿no? Si el padre se impone con su concepto de valores frente a los hijos, esto más bien se da pocas veces, según mi experiencia, dice, en la mayoría de los casos se impone la madre con su concepto de valores, entonces el hijo aparentemente sigue al padre y secretamente a la madre o viceversa. El hijo aparentemente obedece a aquel que gana y secretamente a aquel que pierde. Esta es su compensación, por lo tanto no hay triunfo y no tiene ningún sentido perseguir la victoria. El hijo siempre sale a aquel de los padres que en su suerte fue el perdedor, por ejemplo, en un caso de una separación. Si un hijo no obedece, frecuentemente sigue a los conceptos de valores del otro cónyuge. Este desobedecer tan solo es otro tipo de obediencia y de lealtad. Si uno de los padres, de manera directa o indirecta, le comunica a un hijo, no seas como tu madre o tu padre, el hijo seguirá precisamente a ese que se le está diciendo que no sea así, ¿no? Así que bueno. Un ejemplo. Una mujer había estado casada con un hombre considerado alcohólico y se había divorciado de él. Tenía un hijo que vivía con la madre y ella tenía miedo de que el hijo se hiciera como el padre. Entonces yo le dije, el hijo tiene el derecho de seguir a su padre y tú tienes que decirle a tu hijo, puedes tomar todo lo que yo te dé y puedes tomar todo lo que tu padre te dé. Puedes hacerte como yo y puedes hacerte como tu padre. Entonces la mujer preguntó, ¿y si se convierte en alcohólico? Entonces le respondí, exacto. Incluso entonces tú le dices, estoy de acuerdo si te haces como tu padre. Esta es la prueba, ¿no? Porque si no hiciéramos eso, porque fíjense, ahí está el miedo de fondo, ¿no?
Yo eso se lo digo a su alma. No se lo estoy diciendo al persona. No le voy a decir, sí, mi amor, sé alcohólico como tu papá, en la forma. Lo que estoy es desde el alma aceptando que mi hijo forma parte de un padre y una madre. Entonces yo no puedo pretender que mi hijo sea como yo y no sea como el padre. Porque el padre es malo. Porque si no, ¿qué le estoy diciendo? Vos sos una mitad. Mira, vos sos una mitad. La otra mitad tuya no vale. ¿Cuántos padres hacen eso? Montones. Y después decimos, ¿no? De los hijos. ¿No? Esas cosas, ¿no? Que le vamos diciendo, que le vamos inculcando. Y más si los padres están separados. Más conflicto. Pero a veces inclusive viviendo los padres en la misma casa y pareciendo que el matrimonio va feliz, resulta que eso se les dice a los hijos a nivel inconsciente, ¿no? Estamos hablando del mensaje que le damos al alma del niño, ¿no? Más que nada desde pequeño, ¿no? Y es una prueba. Acá lo dice, esta es la prueba. El efecto de dar un permiso así, un permiso, y del respeto ante el marido, es que el chico puede tomar a su padre, sin tener que tomar también aquello que hace difícil la vida de este. Si la madre dice, sobre todo, no te hagas como tu padre, es que el hijo se va a hacer como él. No lo podrá evitar. Es mejor decirle, estoy de acuerdo si te haces como tu padre. Te acepto así. Te voy a amar igual. Fíjense, ustedes no saben el daño que se le hace a los hijos. Es terrible. Y más cuando se los compara. Ay, sí. No, lo que pasa es que vos no sos demostrativo. Yo siempre me acuerdo cuando era chica, ay, lo que pasa es que tu hermano es más demostrativo que vos. Los padres, ¿cómo hacemos esas cosas? ¿No? No, siempre queremos saber todo, ¿no? Y después vamos plantando semillitas, ¿no? En nuestros hijos que después no sabemos cómo hacer después para talar el árbol después, porque el árbol va creciendo de la raíz, ¿no? Y después yo quiero cortar algunas ramas, pero esa rama pertenece a ese árbol. No la puedo quitar. Lo importante es aceptar. No se trata de que en la forma me tenga que relacionar. Nadie me obliga a eso. Estamos hablando del mensaje interno que le doy a mis hijos, ¿no? En este caso estamos hablando de los padres hacia los hijos, ¿no?